Vamos a aprovechar que estamos de pie y vamos a venir en oración delante de nuestro Dios para así comenzar con ese tiempo de la predicación. Oremos. Mi Dios y Padre Celestial, venimos delante de ti, Padre, agradecido por quien tú eres, Señor, y por la oportunidad que tú nos otorgas en esta mañana de poder venir a tu casa, a adorar tu nombre, a exaltarte, Señor, a proclamar tus virtudes, Señor, en toda la creación y en nuestra vida en particular. Padre, pero también te damos las gracias en esta mañana porque podemos escuchar de tu palabra, podemos sentarnos, Señor, y ser ministrada por ella libremente. Padre, no damos por sentado este privilegio y por eso te pedimos en esta mañana que tú hables a nuestros corazones. Queremos pedirte en esa mañana que tú nos confrontes, que tú nos desafíes, que tú nos muestres tu palabra y tu rostro, Señor, y que esto produzca en nosotros un cambio, un acercamiento, Señor, a ti. Padre, quiero pedirte para que tú utilices mis labios y todo lo que se pueda decir en esta mañana, Señor, que sea conforme a tu palabra, que sea conforme a tu voluntad, Señor. Padre, te damos gracia infinita y pedimos tu dirección y que nos acompañes en el santo y poderoso nombre de tu Jesús. Amén. Pueden sentarse. Como muchos de ustedes sabrán, tanto el pastor como el hermano Oscar todavía siguen de viaje para que lo mantengan en sus oraciones. Si no me equivoco, ya regresan esta semana. O sea que esa es la razón por la cual yo estoy con ustedes en esta mañana. Antes de comenzar, yo quisiera hacer una pregunta. Y esa pregunta nos va a ayudar a dirigirnos en torno a la predicación de esta mañana. Cuando una persona enfrenta una adversidad, o dígase una calamidad, o un tiempo difícil en su vida, ¿cuál debería ser la diferencia entre una persona que proclama y confiesa ser cristiano con una persona que no profesa ser cristiano? O sea, en otras palabras, si nosotros tenemos una circunstancia o una dificultad que le sucede a ambas personas, una siendo cristiana y otra no siendo cristiana, ¿cuál debería ser la diferencia en cómo estas personas enfrentan esa adversidad? Posiblemente pudiéramos decir, bueno, el cristiano obviamente tendría que actuar diferente porque él tiene mayor conocimiento de la Biblia o puede tener una intimidad, una íntima relación con Dios, o incluso si se somete a la guianza del Espíritu Santo, eso le ayudaría a tomar una decisión distinta, lo cual es cierto, pero en la práctica muchas veces nosotros no vemos eso aplicado. Muchas veces nosotros vemos que tanto aquel que profesa ser cristiano como el que no profesa ser cristiano, respondemos ante la adversidad, respondemos ante los tiempos difíciles de la misma forma. Y es por consecuencia que eso formula otra pregunta, la cual vamos a estar desarrollando toda la mañana, y es la siguiente: ¿cómo debe un cristiano? Y cuando yo digo cristiano nos estamos refiriendo a una persona que ha reconocido su pecado, que ha reconocido su falta ante el Señor y que ha puesto su fe y confianza en Cristo Jesús como Señor y Salvador. ¿Cómo puede una persona que ha confiado en Cristo, cómo puede una persona que se hace llamar cristiana responder ante las adversidades que surjan en su vida? ¿Cómo puede o cómo debería un cristiano responder ante las adversidades de la vida? Y si hay alguien aquí que no es cristiano, también la pregunta es similar. En caso mío, ¿cómo quiere Dios que yo responda ante las adversidades que suceden en mi vida? Independientemente si eres cristiano o no, la pregunta en esa mañana es: ¿cómo deberías tú responder ante las adversidades que sucedan en la vida? Y para responder esa pregunta vamos a ver el ejemplo de la vida de un hombre de Dios que nosotros vemos en la Sagrada Escritura, pero vamos a dirigirnos a un salmo mejor. Y ese va a ser Salmo capítulo 3. Y vamos a hablar en esa mañana tres pasos para enfrentar la adversidad en nuestras vidas. Y vamos a estar basándonos en el el libro de Salmo capítulo 3. A propósito, esa persona de la cual vamos a estar hablando es la persona del rey David. Dice así: si alguien no tiene una Biblia, también puede levantar su mano y uno de los hermanos con mucho gusto le haría llegar una Biblia. Salmos capítulo 3, versículo 1, dice así: oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios,
muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su santo monte. Yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla. Los dientes de los perversos quebrantaste. La salvación es de Jehová. Sobre tu pueblo sea tu bendición. Que el Señor bendiga su palabra. El título del mensaje de esta mañana es ¿Cómo enfrentar la adversidad? ¿Cómo enfrentar la adversidad? Y antes de entrar en materia, es muy importante nosotros entender el contexto que sucede detrás de este capítulo. Le habíamos dicho ya que este versículo, o mejor dicho, este salmo, fue escrito por el rey David. Es un testimonio, es un clamor del rey David a Jehová, pero este clamor debe ser entendido en las circunstancias en las cuales fue escrito este salmo. Nosotros podemos entender de que este salmo fue escrito cuando David huía de su hijo Absalón, y ese pasaje se encuentra específicamente en 2 de Samuel, los capítulos que van del 15 al 18. Pero para no abundar mucho, yo simplemente le voy a dar un resumen de lo que sucede en esos capítulos para entender cómo nosotros llegamos a este salmo. Como ustedes entenderán, en 2 de Samuel, dice la palabra de Dios que de todos los hijos que tenía David, había uno que se llamaba Amnón, el cual sintió una atracción por su media hermana. Esa media hermana era Tamar. Y Absalón era hermano, tanto de padre y de madre, de Tamar. Resulta bien el caso que Amnón se llegó a su hermana Tamar a la fuerza. O sea, el deseo de él fue tan grande que él tomó de su hermana y la violó, en otras palabras. Cuando Absalón se entera de esto, él arremete contra su medio hermano, asesinando a Amnón por haber hecho esta injusticia. Pero tan pronto él asesina a su hermano, Absalón deja a Israel, huye de Israel por un periodo de 3 años y no regresa. Después de 3 años, el rey David llama a Absalón y dice, ven, regresa a Israel, regresa a tu pueblo, regresa a tu casa. Pero llegado a Absalón, nosotros vemos que el Absalón que llegó a Jerusalén era distinto al que se había ido. Porque este Absalón ya había cultivado ira, había cultivado rencor en su corazón contra su propio padre. ¿Por qué? Sencillo. Porque David no tomó cartas en el asunto, nunca tomó represalia cuando su medio hermano Amnón había violado a su hermana Tamar. Entonces, ¿qué sucede? Cuando regresa Absalón al reino, dice aquí la palabra de Dios que Absalón, a propósito y deliberadamente, comienza a ganarse el corazón del pueblo, comienza a ganarse el favor del pueblo, comienza, por así decirlo, a comprar al pueblo con su encanto y con sus elogios y demás cosas, al punto tal de que él llegó a tener una gran serie de multitud. Pero Absalón fue astuto porque él esperó el tiempo específico. Y después de un tiempo, cuando su fuerza había crecido en Israel, él decide rebelarse en contra de David, él decide rebelarse en contra del rey y tomar, por así decirlo, por la fuerza, el reino. Cuando David se entera de que su propio hijo Absalón, se había rebelado en contra de él y venía marchando a la ciudad de Jerusalén para tomar el reino, ¿qué hizo David? Recogió sus cosas, recogió su familia y su criado y salió de Jerusalén. David huyó de la presencia de Absalón y fue al campo, al interior de la nación, y ahí él se refugió por un tiempo para cuidar su vida del ataque de Absalón. Y es en esas circunstancias, es en ese episodio cuando nosotros vemos a David huyendo de Absalón, huyendo de su propio hijo, donde gran parte del pueblo se había rebelado en contra de David, donde gran parte de sus súbditos también se habían rebelado en contra de David y habían seguido a Absalón, en el cual nosotros vemos que David escribe este salmo.
David escribe este salmo en el contexto de la persecución y la rebelión de Absalón. Absalón quería matar a su padre David, pero no solamente eso, sino quería también quitarle el trono de su posesión. ¿Y qué nosotros vemos aquí en esos versículos? Es interesante ver cómo David clama a Jehová en el primer versículo. Dice el primer versículo: oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Nosotros sabemos por la historia que David tenía muchos enemigos. Tenía enemigos en la nación de los filisteos, en las naciones paganas que les rodeaba. Tenía enemigos también dentro en Israel, por así decirlo, como fue el caso de Saúl, el rey. Todos recuerdan la gran batalla de David contra Goliat. O sea que David no era ajeno al término de tener enemigos. Sin embargo, en esa ocasión, el enemigo no había venido de afuera, sino que había venido de adentro. En esa ocasión, los enemigos que se había levantado era su propia casa, era su propia familia, su propio reino, su propio pueblo se había levantado en contra de David. Muchos de los amigos de David habían traicionado a David para seguir a Absalón. Ellos evaluaron la situación y dijeron: mira, aquí es Absalón levantándose. Obviamente vemos a una persona con fuerza, con poder, que muy seguro va a quitar a David del trono y se va a coronar como rey de Israel. Por ende, yo quiero estar en su lado. Y muchos de los que habían jurado alianza a David se rebelaron contra él y siguieron a Absalón. Nosotros vemos aquí un David que no sabe, que es difícil discernir quién es el amigo, quién es el aliado y quién es el enemigo. Muchos son los que dicen de mí: no hay para él salvación en Dios, dice el versículo 2. No solamente se habían multiplicado sus enemigos, no solamente se habían multiplicado sus adversarios, también habían difamado el nombre de Dios, habían difamado la relación que tenía David con su Dios. Al ellos decir que no hay para él salvación, para él decir que no hay en David salvación en Dios, ellos pudieron significar una de dos cosas: o Dios no puede salvarte, o simplemente Dios no quiere salvarte. Pero independientemente de eso, lo que ellos están diciendo es lo siguiente: Dios ha abandonado a David. Tus enemigos se han levantado, tu casa se ha levantado en contra de ti. Los adversarios tuyos están a la puerta de tu casa. Y si tú tratas de clamar a Jehová, Jehová te ha abandonado ya. No hay esperanza, no hay salvación en ti, en Jehová. Pero nosotros vemos aquí cómo David dice en el versículo 3 que se multiplican los adversarios. Nosotros podemos ver en ese pasaje, y si nosotros tomamos en consideración los pasajes de 2 de Samuel, vemos aquí un corazón cargado, vemos un corazón abatido, un corazón constricto por los eventos que están sucediendo en su vida. Si nosotros pudiéramos regresar en el tiempo y estar en esta situación y hablar cara a cara con David y hacer una entrevista, por así decirlo, nosotros pudiéramos preguntarle a David cuáles serían algunos de los sentimientos, cuáles son algunos de los pensamientos que te ha llegado a raíz de todo esto. Posiblemente alguna de sus respuestas pudiera ser un sentimiento de traición, pudiera ser un sentimiento de inseguridad, de sentirse abrumado. Pudo haber sido también de ira, enojo, de dolor, de tristeza, de impotencia, de fracaso. Y es inevitable para nosotros escuchar esas palabras y en cierta forma relacionarnos con David. Porque en momentos de nuestra vida nosotros nos hemos encontrado precisamente en esa situación que se encuentra David. Posiblemente no nos hemos encontrado nunca ante una rebelión de nuestra propia casa. Yo espero que ninguno aquí haya recibido amenaza de muerte de su propio hijo, ni que su propia familia o aliados se hayan rebelado en contra de ellos. Sin embargo, hay situaciones en nuestra vida que sí se asemejan a esta situación que tenía David. Si nosotros pudiéramos tomar el versículo 1 y quitar, o mejor dicho, reemplazar la palabra adversidad y dejar esa parte en blanco y llenarlo con las situaciones que estemos pasando, ¿cómo sería eso? Por ejemplo, si nosotros pudiéramos decir: oh Jehová,
cuánto se han multiplicado mis problemas de salud, o cuánto se han multiplicado mis tristezas, cuánto se ha multiplicado mi soledad, cuánto se ha multiplicado mi tribulaciones, mi vituperio por el nombre de Cristo y mis persecuciones por el Evangelio. Podemos incluso llegar a pensar de nosotros mismos como pensaban los amigos o la persona de David y decir, no hay salvación para mí, no hay salvación para mi Dios. Yo estoy así de cerca de tirar la toalla y no veo una luz al final del camino, no veo una salvación en mí. Sin embargo, en ese momento que nosotros tenemos que hacer la pregunta que hicimos al principio, ¿cómo debe un cristiano responder ante esa situación? ¿Cómo debes tú, cómo quiere Dios que tú respondas ante esta situación? Los versículos siguientes nos dan la respuesta sobre eso. Pero antes de pasar al siguiente párrafo, es importante notar una pequeña palabrita que a simple vista puede pasar desapercibida. Sin embargo, tiene gran importancia con el desarrollo de este salmo. Ustedes notarán en mucho de su Biblia que al final del versículo 2 hay una palabra en una esquina que es la palabra Selah. Y esa palabra muchas veces nosotros la obviamos, pero ¿qué significa esa palabra? El término, por así decirlo, completo es desconocido, o sea, el significado preciso es desconocido, pero sí podemos llegar a una conclusión en base a la estructura. Las veces que nosotros vemos esa palabra en los salmos, siempre aparece en salmos que son estructurados de una forma de cántico. ¿Qué nos dice eso? Que aparentemente esa palabra lo que quiere decir es un término musical que implica una pausa en el salmo, que implica un tiempo. Yo no recuerdo mucho de mi clase de arte, pero yo sé que hay notas en la partitura que significa silencio para uno. Bueno, los músicos sabrán. Pero eso es precisamente lo que puede estar diciendo. ¿Qué sucede? Y viene el caso. Que nosotros muy bien pudiéramos decir que aparte de ser una pausa musical, también puede ser una pausa para nosotros meditar. Podemos llegar a este salmo y leer los primeros 2 versículos y llegar aquí donde dice Selah, detenernos por un segundo y contemplar lo que nosotros acabamos de leer. Contemplar lo que nosotros acabamos de cantar, si hubiera sido en aquel entonces un cántico de David. Y eso es muy importante porque eso es lo que aparentemente hizo David. En medio de esta persecución y adversidad, David pausa y medita en su situación. Y esa pausa le permite organizar su pensamiento y llegar a la siguiente conclusión. El primer paso que nosotros vimos en los primeros 2 versículos es lo que David veía a simple vista, el panorama de David. Sin embargo, aquí vamos a ver lo que sabemos ahora. Miren cómo dice el versículo 3. Mas tú, Jehová, que eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Y yo quiero que pausemos un minuto y notemos algo muy interesante. Fíjate en el contraste que hay entre el versículo 2 y entre el versículo 3. En el versículo 2 David está diciendo, no hay salvación para David en Dios. No hay salvación para David. Sin embargo, en el versículo 3 dice, Jehová es mi escudo alrededor de mí. O sea, el salmo pudiéramos decir que toma un giro de 180 grados, cambia por completo, de haber comenzado en un tono bajo, abrumador y oscuro, ahora nosotros vemos aquí una declaración de confianza y dependencia en el Señor. De haberse visto ante la derrota, ahora nosotros vemos un David que está proclamando y que se siente, por así decirlo, en victoria. Jehová es mi escudo. Ahora una pregunta. ¿Qué hizo o qué impulsó este cambio en David? ¿Qué fue lo que hizo este cambio entre el versículo 2 y el versículo 3? La respuesta es sencilla. El enfoque de David. David cambió su enfoque por completo desde el versículo 2 hasta el versículo 3. En el versículo 1 y versículo 2 David se decide mirar, David mira su problema, pero llegando al versículo 3 David comienza a mirar a Dios en vez de su problema. David decide mirar hacia arriba en vez de mirar al frente a lo que tenía presente. David decide enfocarse en quién
en vez de enfocarse en qué. Y eso es lo que produjo un cambio completo en este salmo. Después dice David aquí, ya hace una declaración y dice, Jehová es mi escudo. Y ese término, esa declaración no es extraña en los salmos. Muy a menudo nosotros vemos salmistas, específicamente David, que utilizan este mismo término. Por ejemplo, Salmo 18:30 dice, en cuanto a Dios, perfecto es su camino, y acrisolado, purificado la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan. Salmo 115:9 dice, oh Israel, confía en Jehová, él es tu ayuda y tu escudo. Y Salmo 144, versículo 2 dice, misericordia mía y mi castillo, fortaleza mía y mi libertador, escudo mío en quien he confiado, el que sujeta a mi pueblo debajo de mí. El escudo indiscutiblemente era una imagen, era una representación, era un símbolo de protección para todo el pueblo de Israel. Hoy en día nosotros pudiéramos no imaginarnos tanto eso cuando vemos un escudo, pero pudiéramos reemplazar un escudo, por ejemplo, con una alarma o con un seguro, un petillo, candado, un arma de fuego, un seguro médico. Cosas que cuando nosotros lo vemos, lo primero que nos llega a nuestra cabeza es seguridad. Es seguridad. Sin embargo, en aquel entonces no existían esas cosas. Y un soldado que iba a la guerra confiaba su vida en el escudo que él llevaba en su mano. Un escudo podía marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Por ende, era sumamente importante y es sumamente relevante el hecho que David dice, tú eres mi escudo, oh Jehová. ¿Y qué está diciendo David con esto? Al reconocer a Dios como su escudo alrededor de él, David reconoce y testifica que Dios era su única fuente de protección. David reconoce que Dios era su única fuente de protección. No sus habilidades para resolver un problema, no su influencia como rey o los amigos o la persona que él pudiera conocer, ni siquiera la seguridad personal o su habilidad como guerrero le permitían decir, yo puedo defenderme en esa situación. No, David simplemente reconoce que la única fuente de protección que él tiene en su vida es precisamente Jehová, es precisamente Dios. David ha creado una total dependencia en Dios. Y eso es interesante. Una vez estudiando sobre ese pasaje me vino a la mente, una vez que yo tuve una oportunidad en Jarabacoa de hacer lo que dicen, creo que paragliding o algo así, es tú tirarte en paracaídas desde una montaña y aterrizar obviamente en el campo. Y yo recuerdo estando en la cima de la montaña preparándome para saltar, una cosa que yo nunca había hecho, y resulta bien el caso que hablando con la persona con la cual yo iba a saltar, la conversación se tornó en ámbitos espirituales, y tratando de testificarle, o sea, yo le decía a la persona, mira, la fe que debemos poner en Cristo Jesús, la confianza que debemos tener en Cristo, es la misma fe que tú le pones en ese paracaídas. Porque cuando tú brincas de ese abismo, cuando tú brincas de esa montaña y tú estás en el aire, lo único que tú tienes, aparte de Dios, es el paracaídas. Ni tu habilidad como entrenador, ni tu fuerza, ni tu destreza, ni cualquier dinero que tú tengas, nada de eso es relevante. Porque lo único que de tú depende es ese paracaídas. Precisamente eso es lo que estaba diciendo David. De lo único que él dependía, lo único que podía sostenerlo, era precisamente Dios. Pero hay algo interesante en esto, y es que esta confianza de David en Dios no es una confianza que vino de la noche a la mañana. Esa confianza que vino de David es una confianza que fue cultivada a través de una relación íntima con el Señor. Para David poder confiar en Dios debía primero de conocer a Dios. Porque nosotros no vamos a confiar en algo que no conocemos. Si yo voy a confiar en algo, tengo que necesariamente conocer en quién o en qué yo estoy confiando. Versículos como Salmo 27, capítulo 4, nos muestra a nosotros la intimidad que tenía David con su Dios. Dice así, una cosa he demandado a Jehová y esto buscaré, que esté yo en la casa de Jehová
todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Salmo 63 nos enseña la diligencia que tenía David en buscar el rostro del Señor. Versículo como el versículo 1 que dice: Dios mío, eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti y mi carne te anhela. Versículo como el 8, el mismo capítulo: está mi alma pegada a ti, tu diestra me sostiene. O sea, nosotros vemos en David un deseo, una intimidad con el Señor, un deseo de buscar su rostro. Y a raíz de ese conocimiento que tenía David sobre Dios, es que vino su confianza en Dios. David pudo encontrar paz, sustento y protección en Jehová y en su carácter, solo porque David conocía a Jehová y su carácter. La única forma de que él podía confiar en Jehová era conociendo a Jehová. David también pudo encontrar restauración en Jehová. Y no vamos a pasar mucho tiempo, pero nosotros vemos en el versículo 3 al final, que dice una frase: mi gloria, y el que levanta mi cabeza. Y esa frase, que levanta la cabeza, es muy significativa, porque en aquel entonces, cuando tú decías levantar la cabeza, significaba ser restaurado, significaba ser restablecido al estado que tú tenías antes. En este caso, David estaba diciendo que él habría de ser restaurado de su dignidad y de su posición como rey de Israel. Y de aquí podemos sacar dos grandes verdades de estos versículos, y es sumamente que nosotros entendamos. Número uno, nosotros podemos entender de esos versículos la insuficiencia del hombre. El hombre por sí solo es incapaz de ayudarse a sí mismo. Pero no solamente vemos la insuficiencia del hombre, también vemos la suficiencia de Dios. Solamente Dios puede ayudar a la causa del hombre. Y eso es precisamente lo que David dice en esos versículos. Volvamos otra vez a formular la pregunta del principio. ¿Cómo debe un cristiano responder ante la adversidad en su vida? ¿Cómo quiere Dios que responda yo ante las dificultades, ante las adversidades que surjan? Número uno, poniendo nuestra mirada en Dios, descansando en su carácter, descansando en los atributos de Dios. El hecho de que nosotros vamos a descansar en su soberanía, en que nada escapa de su control. Descansar en su amor, que el hecho que Dios es amor y por ende todo lo que Dios permita en nuestra vida será una muestra de su amor. Su bondad, que Dios es bueno y por ende todo lo que salga de Él será bueno, incluso los tiempos difíciles que vengan en nuestra vida. Su justicia, Él nunca permitirá nada que nosotros no merezcamos, y el injusto nunca prevalecerá sobre el justo. Su gracia siempre nos proveerá lo necesario a través de su Hijo y de su Santo Espíritu para poder sobrellevar las dificultades. Pero también podemos confiar en su palabra, la cual es fiel, es viva y es verdadera. En vez de enfocarnos en la adversidad, enfoquémonos en aquel quien tiene control en la adversidad. Y ese es solamente el segundo paso. Dijimos que eran tres. El primer paso, nosotros vemos que es reconocer lo que tenemos delante de nosotros. El segundo paso es mirar hacia Dios, mirar hacia Jehová y ver lo que nosotros sabemos acerca de Él. Pero el tercer paso es actuar en base a nuestro conocimiento. Mira cómo dice aquí. Aquí vemos un proceso en ese panorama. Cuando llega el versículo 5, mira cómo dice David: yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me había sustentado. Nosotros vemos en los primeros versículos a un David, por así decirlo, desesperado, donde los enemigos de David habían incrementado, se habían multiplicado, los enemigos habían venido en contra de él, incluso habían difamado acerca de su relación con el Señor, diciendo: David, el Señor te ha abandonado, no hay salvación en ti. Pero David decide cambiar el enfoque de su situación y en vez de mirar el problema, él mira su mirada hacia Dios y él contempla la persona de Dios, él contempla sus atributos, él contempla su escudo, su fortaleza. Y como raíz de eso nosotros vemos estos versículos que están a continuación. ¿Qué sucede aquí? Nosotros vemos
que David pone su situación a luz del carácter de Dios. Él está diciendo, yo sé la situación en la que yo me encuentro y conozco el peligro en el que está delante de mí. Pero también sé quién es mi Dios y conozco su carácter y su corazón. Y en base a lo que yo veo con mis ojos y lo que conozco que es cierto de Dios, actuaré de la siguiente manera. ¿Y cuál es la siguiente manera? Durmió. Dice aquí el versículo 5. Yo me acosté y dormí, desperté, porque Jehová me sustentaba. David podía dormir tranquilo a pesar de las adversidades que estaba atravesando, porque había depositado su confianza en Dios. Acostarse y dormir, en el versículo 6, es una forma poética de simplemente decir que él estaba seguro en Jehová. Cuando nosotros dormimos, podemos decir que cuando dormimos, nosotros, número uno, bajamos la guardia, nos hacemos vulnerables y damos a nuestro cuerpo un descanso, a nuestra mente un descanso. Y uno pensaría que David toma una mala decisión, porque uno dice, David, espérate, tú estás siendo perseguido por tu hijo, tú estás siendo perseguido por tus enemigos. ¿Tú no crees que este no es el momento para tú estar durmiendo? ¿Tú no crees que no había otro mejor momento para tú descansar? Sin embargo, la única razón por la cual David podía acostarse y dormir y despertar es porque él sabía que Dios le sustentaba. Como dice al final del versículo 5, y me acosté y dormí y desperté, porque Jehová me sustentaba. Resulta y viene el caso, hermanos, que el dormir tranquilo es una evidencia externa de un corazón confiado en el Señor. Dormir tranquilo es una evidencia externa de un corazón confiado en el Señor. De igual forma, si nosotros tenemos dificultades de dormir, si en el momento que nos acostamos nuestra mente comienza a manipular en todas las cosas que tengo que hacer el próximo día y todos los problemas que tengo que resolver, simplemente evidencia de que carece una confianza del Señor en nuestro corazón. Pero después mire lo que dice aquí, versículo 6. Nosotros vemos un resultado de eso. Número 1, dice David, no temeré a 10 millares de gente que pusieron sitio contra mí. Y aquí nosotros vemos un contraste interesante. En el versículo 1, David está diciendo, los enemigos míos, mis adversarios, se han multiplicado y son muchos. Sin embargo, venimos al versículo 6, ¿qué dice David? No temeré a millares. No temeré a millares que se levanten y pongan sitio contra mí. David no estaba siendo prepotente ni orgulloso. Simplemente estaba haciendo eco de lo que dice el apóstol en Romanos 8, versículo 31, cuando dice, ¿qué pues diremos a eso? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Este denuedo de David no estaba fundamentado en su coraje o en su habilidad de enfrentar la situación, sino que este denuedo de David estaba fundamentado en el conocimiento de saber que Dios estaba de su lado, en el conocimiento de saber que Dios estaba con él. Muy diferente a lo que decían sus adversarios en el versículo 2, cuando decían que el Jehová había abandonado a David. ¿Qué sucede entonces? Dice aquí, en los versículos adelante, dice en el versículo 7, levántate Jehová, sálvame Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en tu mejilla, y los dientes de los perversos fueron quebrantados. ¿Qué está diciendo aquí? Lo interesante de este versículo es que el verbo de esos versículos está en pasado. O sea, David se levanta y él está diciendo que el Señor lo va a librar, que el Señor hirió a sus enemigos y que quebrantó los dientes de su adversario, pero eso no había sucedido. Ahora, sí había pasado en el pasado, David sí había visto la mano de Dios obrando entre sus enemigos, pero porque él sabía que Dios había sido fiel en el pasado y porque él había visto la mano de Dios obrando en el pasado, con toda certeza él podía decir que aquí en el presente Dios también será fiel. Y eso nos enseña que nuestra confianza en Dios
no depende de las circunstancias presentes. Y esto es algo muy importante que quisiera hacer hincapié. Algo muy importante que tenemos que tomar pendiente es el progreso que nosotros vemos en David en este salmo. En el versículo 1 y versículo 2 vemos a un David abrumado, perseguido y semiderrotado. Pero en los versículos 5 y 7 nosotros vemos a un David con paz, fortalecido en el Señor y confiado en la libertad que el Señor le iba a dar. Ahora, ¿tú sabes cuál es interesante? Que nada ha cambiado. Entre el versículo 1 y 2 y el versículo 5 y 7, la situación de David es exactamente la misma. Su hijo Absalón sigue persiguiéndolo. Sus enemigos siguen multiplicándose. Sus adversarios siguen siendo muchos. Nada ha cambiado en el panorama de David. Sin embargo, la seguridad de David no estaba puesta en las circunstancias que presentaba, sino que estaban puestas en la persona de Jehová. Su sustento no venía de las circunstancias, sino que de Dios, como bien dijo Pablo en Filipenses capítulo 4, versículo 11 y 13, no lo vamos a leer por tiempo, pero aquí Pablo dice de cómo él se ha aprendido a contentarse en todas las situaciones. ¿Por qué? Porque él ha encontrado su fortaleza en Cristo Jesús. Cristo, Dios, era la fortaleza de David, su ancla y su roca. David dijo en el Salmo 62, versículo 2, Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré mucho. Y nuevamente volvamos a formular la pregunta del principio, para ir terminando ya. ¿Cómo debe un cristiano responder ante la adversidad en su vida? ¿Cómo debo yo responder ante la adversidad de mi vida? Número 1, poniendo la mirada en Dios, buscando intimidad con Él, conociéndole y contemplando su belleza. Pero número 2, también hay que confiar en Dios, no dejando que la adversidad afecte nuestra adoración al Señor, no dejando que la adversidad afecte nuestro servicio al Señor, sino que debemos descansar en el Señor. Que Jehová sea mi única roca donde me apoye, que Jehová sea mi única ancla en la cual estoy firme. Y David resume todo el capítulo 3 en una sola oración, en el último versículo, cuando dice en el versículo 8 que la salvación es de Jehová. ¿Y qué está diciendo David con esto? Nuevamente, al final del día, cuando nosotros enfrentamos esas situaciones difíciles, cuando nosotros enfrentamos esas adversidades en nuestra vida, tenemos que recordar dos cosas. El hombre es completamente incapaz de ayudarse a sí mismo. Sea cual sea tu adversidad, tú eres completamente incapaz de ayudarte a ti mismo. Pero también sabemos que solamente Dios es completamente capaz de ayudar al hombre y de traer salvación a su vida. Como bien dice David, la salvación le pertenece a Jehová. Por ende, mi confianza, mi fe, mi mirada estará en Jehová. Amén. Vamos a orar. Si alguien aquí está en esa mañana y puede sentirse identificado con David, sentirse identificado con las situaciones, pero nunca antes había puesto tu confianza en Cristo Jesús, nunca habías intentado mirar a Dios y buscar la solución en tu problema, nunca habías clamado a Dios para que sea tu salvación. Número 1, tienes que entender de que por tu cuenta no vas a poder lograrlo. Pero número 2, debes entender que solamente en Cristo hay salvación. Y antes de poder enfrentar cualquier dificultad en tu vida, tú debes enfrentar la dificultad más grande que tú puedas encontrar en toda tu existencia, la cual es el pecado. Y es necesario venir a cuentas con tu Señor, con tu Creador, reconociendo que tú eres pecador, reconociendo que por tu cuenta tú no puedes arreglar las cosas, solamente empeorarlas. Y reconocer que todo eso es culpa tuya, porque todos somos pecadores, como dice la palabra. Sin embargo, solamente en Dios hay salvación.
Y solamente a través del sacrificio de Cristo en la cruz, reconociendo nuestro pecado y aceptando su sacrificio, es que verdaderamente podemos encontrar vida eterna. Es que verdaderamente podemos encontrar salvación. Padre, te damos las gracias por esta mañana, Señor, por permitirnos venir aquí y estudiar tu palabra. Padre, sabemos que estas dificultades que vienen a nuestra vida, sabemos que no somos ajenas a ellas y que tarde o temprano vendrán. Padre, queremos pedirte que tú nos ayudes como hizo David, Señor, a independientemente de las circunstancias que estemos pasando, Señor, que podamos dirigir nuestra mirada, nuestro enfoque en ti, descansar en tu personalidad, confiar en ti. Y en base a eso, Señor, también cambiar la perspectiva de nuestras circunstancias. Padre, ayúdanos a poder aplicar esto porque somos débiles, somos imperfectos y necesitamos de tu gracia, necesitamos de tu ayuda para poder llevarlo a cabo. Padre, gracias porque tú no nos dejas desamparados, porque sabemos que en tu misericordia y en tu gracia tú sigues sosteniéndonos, Señor. Y podemos decir, como dijo David, tú eres mi escudo alrededor de mí. Padre, te damos gracias por cada uno, Señor, de las personas, hermanos e invitados que están aquí en esta mañana. Bendícelo, Señor, y cuídalo, llévalo con bien a donde sea que vayan ahora. Gracias, Señor, y te pedimos eso en el santo nombre de tu Jesús. Amén. Que el Señor le bendiga a todos.